qué será, qué será? Que andan suspirando por las alcobas, que andan susurrando en versos y trovas. En el fondo es mejor, que es como andan más íntima la cosa. escondiendo bajo las rocas, Sí. que andan las Es una nueva cabezas y andan las experiencia bocas, dentro que va de la encendiendo velas virtualidad. en callejones. Bueno, que muchas están gracias hablando a alto en todos, los a todas por la bodegones, paciencia. gritan en el mercado, está con Sabemos que se certeza, justifica. en la naturaleza será que Agradecemos será, a Walter que no por tiene haber certeza ni aceptado nunca esta invitación tendrá, que no nuevamente tiene arreglo ni con nunca Reprofitch. tendrá, que no tiene Agradecemos a tamaño. ustedes que se dan el tiempo de estar acá cada lunes, dialogar y compartir con nosotros. Creo que eso es lo mejor que ha generado este espacio, reuniendo tantas disciplinas y tantos lugares distintos también. Así que se agradece. La dinámica que tenemos pensada para esta ocasión es una exposición de Walter al comienzo, y luego vamos a repetir lo que hicimos en la sesión anterior, que es ir recogiendo preguntas, levantando la mano, interviniendo, facilitando el diálogo. Esa es la idea, poder dialogar la mayor cantidad de tiempo posible. Así que eso, sin más que decir, dejo a Walter Cohen con ustedes. Él es profesor de la Universidad del Estado de Río de Janeiro, hincha de Vélez, dijo también como dato. Así que lo dejo para que lo podamos escuchar. Muchísimas gracias, Walter, nuevamente. Buenísimo. Muchas gracias a ustedes, a Reprofitch, a todas las personas. Oye, una cosa se me ocurre, Rosario, que veo que hay gente que en Sí. Facebook está diciendo que no puede entrar. Si lo puedes poner en mi Facebook también, o el enlace. Sí. Que hay Sí. gente que está ahí. Si nos resulta, yo voy a seguir intentándola, así que Dale, O si no, igual voy a colocarlo en el evento. Y ya. Y puedes también, si no, Rocío, ponemos a compartir pantalla si te resulta. ya me cargó, así que estoy en eso. Ya. Bueno, entonces gracias a todas. Es un momento difícil, horrible, ¿no? En Chile, en Brasil es una cosa espantosa. La alianza entre el virus y un gobierno que se vale del virus para seguir su política de la muerte. Entonces es un momento feo, pero nosotros pensamos que igual o más aún vale la pena abrir espacios y pensar, y sobre todo con amigos, amigas, con personas que se preocupan igual que nosotros por el mundo, que compartimos. ¿Escuchan bien el volumen? ¿Sí? Sí. Entonces, me gustaría como decir algunas palabras de la pregunta inicial que me propusieron las compañeras de Reprofitch, si es posible una educación liberadora en tiempos de pandemia. Es una pregunta bonita, es una linda pregunta, porque es una pregunta por si es posible algo que es como abrir el campo de la posibilidad, de la esperanza, de que el mundo no sea como es, sino que sea de otra manera. Es una pregunta bastante infantil, en el sentido de no solo que la hace un niño o una niña de poca edad, sino que es una pregunta inquieta y curiosa, podríamos decir. Y son lindas las preguntas que empiezan por "es posible", porque además no pregunta si es necesario, si es urgente, sino si es posible, con todas las maneras en que se puede entender la posibilidad, como lo deseable, como lo necesario, como lo urgente también, o lo que todavía no hemos experimentado, y a lo mejor se podría experimentar, sería posible. Y lo que pregunta si es posible es pregunta si algo es posible en un cierto tiempo. O sea, si es posible una educación liberadora en tiempos de pandemia. O sea, el tiempo de pandemia es como que sitúa la posibilidad de la educación liberadora.
La pregunta pregunta si es posible, no en cualquier tiempo, una educación liberadora, sino en tiempos de pandemia, que serían los tiempos que vivimos. Y eso está bueno pensarlo también, ¿no? ¿Qué quiere decir en tiempos de pandemia? Tiempos también es curioso que está en plural, no en singular, como si hubiera más de un tiempo o más de una pandemia, como si la pandemia se prolongase en más de un tiempo. Y no está muy claro, ¿no?, qué son esos tiempos de pandemia, aunque no sea apenas un problema de interpretación de las frases, sino más bien cómo en realidad en estos tiempos hay tantas experiencias de la pandemia, tan distintas. Infelizmente hay mucha muerte, hay mucha gente también que ha perdido su trabajo, que está pasando hambre, que la está pasando muy mal, que está completamente descuidada y desprotegida. Y lamentablemente esa gente también es la misma de siempre, la que más padece la brutalidad de los sistemas que vivimos. Entonces, en ese tiempo que parece un tiempo, en un sentido desolador, porque es un tiempo que provoca mucha muerte y que cuando se junta a una política necrófila, podríamos decir, el resultado es tremendo, explosivo, como en Brasil y en Chile. En Argentina es bien diferente la situación. Y luego, si es posible una educación liberadora, y ahí aparece otro problema, ¿no? Porque ¿qué es una educación liberadora? ¿O qué quiere decir una educación liberadora? La palabra liberadora es una palabra muy usada, ¿no es cierto? Muy en educación sobre todo. Es una palabra muy traqueteada, como un poco maltratada. Y de hecho podría haber una cierta idea de la libertad por atrás que le daría un sentido, porque en verdad liberadora significa que va a traer una cierta libertad, o que va a quitar de una cierta opresión, podríamos decirla, para asociarla más a Paulo Freire. Podríamos decir emancipadora también, que es una palabra próxima, y tendría otros matices. Pero la educación liberadora nos liberaría ¿de qué? ¿O de qué se trataría de liberarnos? Y claro que hay muchas cosas de las que liberarnos. Alguien lo podría plantear en términos de colonia, de que eso sería una educación decolonial, o alguien lo podría plantear en términos del capital, del sistema capitalista, o alguien lo podría plantear en términos del liberalismo, o alguien incluso lo podría plantear en términos de una dictadura, más o menos visible, más o menos extensible. O alguien podría ir más concretamente a las relaciones educativas y plantearlo más en términos de un sistema educativo, de las exigencias o faltas de libertades que provocan los sistemas educativos. Y finalmente, se trata de una educación liberadora, no de una política liberadora, no de una ética liberadora. Entonces, ¿qué quiere decir una educación liberadora? ¿Y cuándo una educación libera? Y además, ¿en qué nivel de la educación estamos hablando? Así que vean, es una pregunta extraordinaria, compleja, interesantísima. Yo apenas la estoy analizando un poco las palabras y ya se me fue en los 10 o 15 minutos que dije que iba a hablar. Y no está mal, tal vez, que en realidad esto sea un diálogo y que yo hable a partir de las preguntas que le genera esta pregunta. Y en ese caso podríamos tal vez como vivir un poco más algo de una pedagogía de la pregunta, como quería Paulo Freire, que decía que esa era la cosa más importante que toda educación debería enseñar, a preguntar.
Y eso en esta época parece bastante propicio, parece una época bastante productiva, generativa en términos de preguntas y de problemas, porque en cierto modo se ha detenido algo de lo que estaba sucediendo y hay como una cierta suspensión que permite preguntarse y preguntarnos. Entonces, si les parece, ustedes me preguntan y vamos construyendo un diálogo, una conversación a partir de las cosas que las inquietan y los inquietan y les inquietan. Es bueno que estemos acá íntimamente en esta sala. ¿Qué les parece? ¿Quién quiere empezar? Pueden ir levantando la mano quienes quieran empezar. Vamos. Augusto, creo. Brenda. Yo no veo a todos aquí, pero... ¿Puedo empezar? No sé, Sí, pregunto. Augusto, por supuesto. Ya. Gusto de verte, Walter. Igualmente. Una alegría escucharte a través de los online, pero igual compensa los tiempos que no nos habíamos encontrado. ¿Verdad? Mira, yo sigo un poco este planteamiento práctico que tú nos haces de hacerte otra pregunta. Y yo creo que la pregunta obvia que me viene es, ¿qué es para ti? ¿Qué entiendes tú por educación? Si de alguna manera tenemos ese horizonte de qué es la educación, podríamos a lo mejor avanzar en qué se entiende por liberar, ¿no es cierto? Y también aprovechar de consultarte que bueno, el pretexto por el cual nosotros te conocimos el año 2004 junto con la Rosita Riquelme y el Polinardo, era la filosofía con niños. Entonces, el vínculo que tú estableces directo, ¿no es cierto?, entre educación y filosofía con niños. Si tu propuesta de filosofía con niños es lo que tú entiendes por educación, yo lo centraría en ese ámbito, mi pregunta. Uh-huh. Pues la educación es un fenómeno muy amplio, ¿verdad? Muy complejo y que alcanza diversos niveles y dimensiones. O sea, hay una educación formal, una educación informal. Yo diría que en principio, si podríamos decirla ampliamente, educación es cuando la gente se reúne para practicar relaciones de enseñanza y aprendizaje, digamos así, o para ejercer la posibilidad de enseñar y aprender juntos. Y esto se da en diversos niveles, en diversas instancias. En general lo asociamos a la educación formal, a las escuelas, a las universidades. Pero a mí me ha preocupado también en el último tiempo algo que podríamos llamar como la forma en que se ejerce el poder de enseñar o de educar. O sea, la forma en que... Porque cuando las personas se reúnen y se tejen relaciones de enseñanza y aprendizaje, esas relaciones están tamizadas por relaciones de poder, por relaciones de fuerza, que en general en las instituciones son muy desiguales, son muy jerárquicas y asimétricas, pero que no necesariamente tienen que serlo así. Entonces, yo justamente en los últimos años me he tratado como de enfocar en qué significaría o cómo que sería pensar un modo significativo, interesante, defendible, defensable, de ejercer el poder de educar. Porque son dos cosas distintas, digamos, porque muchas pedagogías libertarias o liberadoras, al interior de las relaciones de enseñanza y aprendizaje pueden ser muy autoritarias o muy opresivas. O sea, en nombre de la libertad se puede defender y practicar
relaciones bastante embrutecedoras, para decirla con el maestro ignorante. Entonces hay como, es una cuestión muy compleja, o sea, por un lado, muchas pedagogías se dicen emancipadoras, pero en realidad yo estoy entendiendo aquí la pregunta, una educación liberadora en un sentido más amplio, de una cierta consistencia entre lo que se afirma y la manera en que se practica lo que se afirma. O sea que una educación liberadora no podría ella misma estar reproduciendo lógicas de opresión o de embrutecimiento. Y es cierto, yo me he dedicado bastante a filosofía con niños y niñas, me dedico todavía. Yo no diría que la educación se reduce o que se iguala, o que toda educación es filosofía con niños. Lo que yo entiendo es que la filosofía con niños y niños es un movimiento que inspira ciertas prácticas educativas y que puede ayudarnos a pensar tal vez esta pregunta. ¿Qué significaría una educación liberadora? Si es posible. Sobre todo porque la filosofía con niñas y niñas nos lleva casi inmediatamente a una infancia de la filosofía, o sea, a un empezar de nuevo a relacionarnos con la filosofía, a un recrear o renacer nuestra relación con la filosofía. O sea, preguntarnos de vuelta por cuestiones de base, de sentido, de pie de apoyo. Y en la medida en que hace eso, entonces tal vez nos ayuda mucho a pensar de qué es necesario que nos liberemos, de qué es necesario que nos desprendamos, tanto al interior de esas prácticas como proyectando esas prácticas en otros contextos. Entonces, yo creo que la filosofía con niñas y niñas es un movimiento educativo que tiene una potencia también extraordinaria para pensar los sentidos de la educación de la manera más general. Walter, muchas gracias. Gracias. Me gustaría leerte una pregunta que hay en el chat, o no sé Bueno, si Laura la quiere decir ella misma, si no, Laura es la que está sin cámara, ¿verdad? exacto, si no la leo acá. Pero está con micrófono, o está sin micrófono. Aún sin micrófono. Sin micrófono. Dice, si frente a estas situaciones límites de supervivencia, con la tensión entre la salud, las pérdidas y las ganancias, la pausa del aislamiento y la economía, ¿cómo transmitir el valor liberador del pensar a los estudiantes? Esa es la pregunta. Me gustaría sumar una sobre esa para aprovechar, no sé si alguien quiere sumar también. Mira que ella se las trae, no es pequeñito, o sea, esa tiene varias partes y varias dimensiones. Sí, me gustaría saber también cómo soltar un poco, porque una pedagogía de la pregunta implica no controlar el resultado. Y a veces como docentes, con buenas o malas intenciones, no creo que nunca con malas, pero siempre tenemos ese afán de controlar el resultado, como de optimizar igual el resultado. Eso quería sumarle a la otra pregunta. ¿Cómo no? Sí. Sí, porque fíjate la pregunta de Laura, que cargadita viene, porque dice, ¿cómo transmitir el valor liberador del pensar a los estudiantes? O sea, como si el pensar tuviera un valor liberador y como si eso fuera una cuestión de transmisión, como si el trabajo del docente fuera alguna cosa como transmitir, en este caso, el valor liberador del pensar. Pero uno podría preguntarse si cuando uno transmite un valor liberador, de hecho está liberando a alguien necesariamente de algo. O al contrario, le está cambiando el opresor, le está poniendo ahora al pensar liberador como opresor. Porque en realidad se lo está transmitiendo, no se lo está dejando que lo piense y que lo decida, lo cuestione. Y lo que vos decías es también muy fuerte, porque de hecho, yo creo que una de las cosas principales que tenemos que liberarnos es a nosotros mismos, de nosotros mismos también. O sea,
nosotros como educadores siempre pensamos que tenemos que liberar a otros y a otras. Pero estaría bueno que pensemos de cuántas cosas nosotros nos precisamos liberar. Y una de las principales cosas que nos tenemos que liberar es de la idea que nosotros tenemos de lo que es un educador y de que nos han metido, o sea, de cómo nos hemos constituido como sujetos educadores y de una cierta política, de una cierta pedagogía y de una cierta filosofía también. Entonces, claro, yo creo que la educación no tiene nada que ver con el control. Yo diría que es al contrario, si hay control no hay educación. Y a veces nos quieren hacer creer lo contrario, que justamente cómo vamos si es que sería el descontrol. O sea, como si, pues fíjate cómo nos han metido cosas en la cabeza de las que sería bueno liberarnos. Pero sigamos, sí, sigamos, porque si no yo sigo y mejor que sigan más preguntas. ¿Está Marcela? Sí. Sí, por favor, Marcela. Ahí está. Sí, bueno, un gusto poder ser parte de este lindo encuentro con Walter. Mi pregunta es, bueno, tal vez algo que estamos todos reflexionando también a causa de todo lo que está ocurriendo, tiene que ver con preguntarle a Walter cuáles podrían ser, piensas tú, los ejes o las líneas por donde tendría que ir la transformación de nuestro sistema educativo, porque ya sabemos que no vamos a volver tan luego a clases presenciales y probablemente volvamos con menor número de niños o con todas las medidas de resguardo, ¿no es cierto? Pero sin duda que todos estamos pensando que la educación sencillamente hay que replanteársela, ¿ya? Tal vez muchos profesores quieren o tienen la idea de volver a lo de antes, ¿no es cierto?, las aulas llenas de estudiantes y seguir trabajando al modo tradicional, pero al parecer, no sé si tú piensas lo mismo, la educación va a haber que transformarla desde sus cimientos. Entonces, mi pregunta es, ¿por dónde crees tú, por qué ejes o líneas crees tú que tendría que venir esa transformación? Gracias, Marcela, por la pregunta y la oportunidad de estar acá. Hay varias cosas, ¿no?, en la pregunta tuya. Por un lado, esa distinción entre lo presencial y lo online, que también se confunde a veces entre lo online, lo remoto y la educación a distancia, que son todas cosas distintas. Y yo creo que hay una pregunta primera, se me ocurre, en relación con eso, y es si la educación se puede de alguna manera onlineizar o distancializar o remotizar y no dejar de ser lo que es. Esa es una pregunta primera, me parece. O sea, si se puede hacer educación sin cuerpos que se toquen, que se abracen, que se peguen, que se empujen, pero que por lo menos se encuentren. Y eso no está tan claro que se pueda. O sea, yo creo que es bueno preguntárselo, porque yo creo que tal vez haya una dimensión que no hay cómo remotizarla. Tal vez haya una dimensión que no hay cómo remotizarla. Pero eso no invalida, al contrario, no invalida la pregunta ni la necesidad de pensar qué hacemos, porque si de hecho no podemos encontrarnos, algo hay que hacer, y está bueno que hagamos algo, porque aunque se responda que negativamente la primera pregunta, en el sentido de que no se puede educar online, o que no se puede educar sin cuerpos, para decirlo sintéticamente, eso no significa que no se puedan hacer cosas interesantes remotamente, como la que estamos haciendo ahora, que digo que nos resulta interesante. O sea, que haya algo que se pierde y a lo cual no podemos renunciar, no significa que no debamos hacer nada, o que
o que renunciemos a hacer otras cosas. Entonces, yo creo que en ese sentido vale la pena preguntarse de qué manera y qué cosas se pueden hacer y qué estamos dispuestos también a hacer y a repensar y a resignar y a volver a empezar respecto de una cierta idea que teníamos y tal. Pero después hay varios niveles de tu pregunta que es muy compleja y difícil porque las transformaciones, por ejemplo, hay una dimensión que tiene que ver con el sistema educativo. Y yo no creo que de los ministerios de educación o de los sistemas educativos de cima para abajo puedan venir transformaciones de las que interesa que haya. Entonces, podría ser que alguna cosa, y mucho menos en contextos como el de Chile ahora o el de Brasil. Brasil, para que se den una idea, en este momento no tiene ministro de Educación ni ministro de Salud. Fíjense el detalle. No tiene ministro de Educación ni ministro de Salud. Brasil. Ya hace como un mes que no tiene ministro de Salud. El Ministerio de Salud hace ya un par de semanas que dejó de ofrecer datos sobre la pandemia. Los datos los ofrecen un consorcio de medios de comunicación o un grupo de secretarios de educación, una comisión que agrupa a los secretarios de educación de los distintos estados, que serían las distintas regiones. Entonces vean la situación patética, digamos, vergonzosa, trágica que se está viviendo. Entonces, eso es solo para ilustrar, digamos, gráficamente, que de hecho, no, por lo menos en nuestros países, digamos, no se puede esperar, como esperábamos en una época, transformaciones macro y generales y comprensivas. Y por otro lado, yo confío mucho más en los encuentros que se hacen pequeños entre un grupo de personas, o en una escuela, o en una comunidad, o en la calle, o en el campo, donde sea. Pero, y yo creo que esos encuentros menores son los que vamos a tener en algún momento, cuando tengamos. Mucho más que encuentros masivos, encuentros a escala que teníamos antes. Entonces yo creo que yo, en general, a mí no me gusta responder las preguntas que se me hacen cuando estamos así en un espacio de pensamiento conjunto. No me gusta, no porque sea caprichoso, decir, no se me da la gana, sino porque me parece que no es la mejor manera de tratar las preguntas. Y mucho menos las que empiezan con cómo, como la tuya, ¿no? Cómo transformar. Pero sí me gusta dar elementos que ayuden a pensar en la pregunta, o sea, y que ayuden a surgir nuevas preguntas. Entonces, siempre que uno pregunta cómo, en realidad no pregunta, pero supone un por qué, un para qué. Y eso yo creo que son las preguntas que valdría la pena hacerse, ¿no? Transformar qué, para qué, con qué sentido. Y conversar bastante sobre los sentidos de las transformaciones que precisamos, que son infinitas. Entonces habría que también después hacer estrategias por dónde empezar y a quiénes invitar y qué compañías llevar, porque las transformaciones son siempre como viajes, como desplazamientos, y cuando uno viaja tiene que desprenderse de lo que lo ata para poder viajar, para poder salir del lugar, porque si no cambia cosas para quedarse en el mismo lugar. Y también tiene que elegir buenas compañías de viaje, para que el viaje sea entretenido y de verdad un viaje de transformaciones. Y después otra cosa que está bueno pensar, yo creo, cuando uno piensa en transformación, es no pensar a dónde queremos llegar. Parece un contrasentido, pero para mí es de las cosas más importantes. Porque si uno sabe antes de transformar a dónde quiere llegar con la transformación, más que una transformación es una profecía, es un destino cumplido. Y yo creo que las transformaciones más interesantes son las que sorprenden, las
las que no sabemos. Entonces, más bien prepararse en esas cosas, yo creo, en elegir con quién queremos viajar, de qué necesitamos desprendernos y no anticipar los sentidos de la transformación. Muchísimas Gracias, Walter. nuevamente. Tenemos 2 manitos arriba. Sebastián, Buenísimo. luego Carlita. Adelante, Sebastián, por favor. Hola, bueno, muchas gracias por tus palabras. Bueno, yo voy a comenzar con una situación como para evidenciar cómo la crisis que estamos viviendo, donde yo vivo, que es un cerro en la ciudad de Viña del Mar, en Chile, cerca de Valparaíso. Hace poco hubo una crisis de alimentos, ¿ya? Las ayudas del Estado no llegaron, y unos chicos como de 14, 15 años le dispararon a 2 personas que eran dueños de un almacén, que era un almacén que todos conocemos, y eso como diciéndolo como en chileno, me dejó como la guata apretada, o sea, muy angustiado. Entonces, frente a esa situación que muchas personas están viviendo, por lo menos donde yo estoy, que son muchas personas, es como complejo y uno se cuestiona y se pregunta varias cosas. Dentro de eso, la semana pasada nosotros tuvimos una conversación con los representantes de las organizaciones estudiantiles, la ACES, la CONES y una organización feminista de estudiantes, y ellos mencionaban que uno de los problemas que tenía la educación en pandemia y la educación antes de esto, porque en Chile ya se estaba cuestionando hace mucho tiempo, era este sinsentido, el sinsentido que genera esta educación. Y yo les pregunté a los chicos, bueno, ¿cómo creen ustedes que podría ser el rol de los profesores en este contexto? Y ellos mencionaban algo bien interesante. Ellos decían, bueno, cuidarnos, cuidar nuestra emocionalidad, fortalecer el lazo, conectarnos entre nosotros. Entonces, yo creo que más que como apuntar así como a, no sé, transformaciones radicales, yo creo que una cosa como muy importante es mantener los lazos que uno genera cuando uno se relaciona sobre todo con estudiantes y uno trabaja en una comunidad. A pesar de esta tecnocracia, del neoliberalismo en la educación, de esta rendición de cuentas que en Chile es muy fuerte, creo que eso es lo primero que pienso yo que se debiese mantener. Y bueno, y te pregunto también a ti, ¿cuál podría ser el rol de nosotros frente a este contexto ahora? Muchísimas gracias, Seba. Le sumamos al tiro lo de Carlita. Adelante, compañera. Muy buenas tardes a todos y a todas. Hablo de acá de Valparaíso. Me disculpan por no tener mi cámara encendida, pero he tenido varias reuniones y el internet está medio complicado por aquí en Valparaíso, así que prefiero hablar para que no se corte y solo me escuchen. Bueno, primero agradecer a Walter de participar en esta instancia, es súper enriquecedor esto. Y bueno, quería compartir una reflexión para no preguntarte directamente y puedas como aportar, igual con Rocío la otra vez estuvimos conversando con esto, pero yo creo que una de las cosas que dejó esta pandemia fue enterarme, en el fondo, que por qué mis estudiantes no estaban participando mucho en estas instancias online. Estamos hablando de que en un principio se pensaron que estas actividades iban a ser evaluadas y tuvo una respuesta del 70%, pero luego cuando se dijo que estas actividades no eran con evaluación sumativa, con suerte me llegan el 10% de los trabajos. Entonces igual es como una bofetada en la cara, porque me empecé a dar cuenta que claro, gran parte de mis estudiantes no tienen los medios para poder conectarse y realizar este tipo de actividades, pero una parte mayor es que no le encuentran el sentido a lo que nosotros estamos entregando. Y no solo en mi asignatura, fue peor en mi asignatura de filosofía porque yo pensé que por sí sola llegaba a nuestros estudiantes y me empecé a dar cuenta de que está súper alejada de sus realidades. Entonces conversábamos la otra vez con Rocío de que a partir de esta pandemia igual
van a salir dilemas éticos nuevos, se viene una crisis política aquí en Chile súper complicada. Entonces estaba pensando cómo también llegar a mis estudiantes, pero por sobre todo con mis colegas, porque mis colegas piensan que esto se soluciona con la nota. O sea, vamos a poner nota y listo, vamos a tener la atención de mis estudiantes. Pero uno siempre apunta a eso, a que en el fondo la educación chilena tenga algún sentido y puede ayudar en la toma de decisiones de mis estudiantes cuando se conviertan en ciudadanos, cuando van a ser trabajadores. Entonces, a eso como que le he estado dando muchas vueltas en este tiempo, y sería interesante también que a lo mejor me acompañaran en esta reflexión, porque de verdad que fue una bofetada en la cara, por lo menos para mí. Eso, muchas gracias. No, gracias. Gracias, Carlita. Malena quiere solicitar la palabra, ¿le escuchamos al tiro? Claro. Al tiro, Malena. Al tiro aquí vengo. Buenas noches a todos, gracias por dejarnos participar. La verdad es que me parece que tendríamos que estar pensando precisamente lo que nos produce a nosotros, poder compartir este momento y esa sensación trasladarla a nuestras aulas. Creo que estamos pensando una educación antigua como anterior, ¿verdad? Que no es la que estamos atravesando ahora desde nuestros hogares, y eso lleva mucho tiempo. Aquí en Argentina, desde marzo que estamos dando clases desde nuestras casas, y tardamos un tiempo en hacer ese clic, en entender que nosotros no estábamos educando, sino que estábamos llevando adelante relaciones con esos niños y esas niñas. Bueno, nosotros también ahí, ¿no? Yo adhiero a lo que dice Walter: el cuerpo de un maestro, de un profesor, de una maestra, de una profesora en un aula, enseña de otra manera. Estaba pensando, Walter, en ese concepto École como un tiempo, ¿no? Aparte del tiempo productivo, y todo este tiempo nos hizo pensar que ese tiempo no está desligado del espacio. Entonces, tardamos bastante en darnos cuenta que teníamos que deshacernos del concepto de esa educación que llevábamos a cabo en las aulas, y que había que educar de otra manera. Había que educar en la sensibilidad, en el encuentro, en la escucha, y bueno, en esa lucha estamos aquí en Argentina, y lo aporto por si sirve. Claro. Sí, gracias, Malena. Sí, muchas gracias. Tiene mucho que ver lo que has dicho con lo que al inicio preguntaba Sebastián, comentaba también, ¿no? Sobre la importancia del cuidado, de fortalecer las relaciones. Vos ahora decías, Malena, de la escucha, del encuentro, de la sensibilidad, que son cosas importantísimas. Y enhorabuena que nos hayamos dado cuenta ahora, o que ahora sean más evidentes. Pero un poco esto también tiene que ver con lo que decía Carlita también, del golpe, una bofetada en la cara, dijo, ¿no? Que, claro, porque uno piensa, o en realidad nuestras prácticas a lo mejor nos hacen sin darnos cuenta. Tener una cantidad de actitudes y de acciones que generan que la conexión de los estudiantes con lo que hacemos sea a través de las evaluaciones o de las notas. Entonces, cuando no hay eso, se cae el vínculo, se torna insostenible. Y yo creo que eso es una buena cosa para preguntarse qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Para que pasemos creo que dijo, del 70% al 10% con evaluación y sin evaluación. O sea, ¿qué es lo que estamos haciendo para que la evaluación sostenga el 60% de nuestros estudiantes? Y eso tiene y no tiene que ver con el sistema. Yo creo que eso está muy relacionado a lo que decían Sebastián y Malena, de que es una oportunidad también en este momento para darse cuenta de cosas importantes, de cosas que descuidábamos. De cosas nada menos como la escucha o el encuentro. Es decir, cómo un estudiante va
a interesarse si no es escuchado en un lugar. ¿Cómo un estudiante va a motivarse a ir a un lugar donde no se generan encuentros? Y yo, por ejemplo, lo veo a Leonardo ahora, a Leandro, como está abrigado, debe hacer un frío donde está Leandro. y fíjate cómo se pregunta distinto, cómo se piensa distinto, cómo se mueve distinto. Yo creo que en este momento una de las pocas cosas buenas en Brasil, en Río, es que hace 20 y pocos grados. Y cómo eso nos afecta diferentemente también, como a veces, de hecho, hay personas que la están pasando mal, que están pasando frío o hambre, o el caso de como comentaba Sebastián, y enseguida la actitud primera, inmediata, es juzgar, es controlar, es reprimir, tentar encauzar en el mejor de los casos, pero no hay escucha, no hay sensibilidad. O sea, a esos chicos que han tirado los tiros, se los escucha, se les ha preguntado qué precisan, qué necesitan, qué está pasando. Entonces, yo creo que un poco Malena creo que respondió en un sentido de la pregunta, que nosotros, no solo así en nuestras sociedades donde es más evidente y es más fácil decirlo, que el capitalismo, que el neoliberalismo, que el sistema educativo, todo eso es más fácil decirlo. Pero yo creo que en nuestras prácticas cotidianas, en la relación cara a cara que nosotros teníamos, tal vez hemos descuidado estas cosas, como la escucha, como el encuentro, como la atención, como la sensibilidad. Y entonces de repente ahora nos damos cuenta de que son más necesarias que en otro momento porque la situación las ha vuelto más necesarias. Pero no es verdad que en otro momento no fueron igualmente necesarias. Entonces este momento también tiene eso interesante, que muestra algunas cosas más claramente. Es como un momento medio, en cierto sentido, de infantil, así de que no sabemos muy bien, de que no podemos seguir haciendo lo que hacíamos, que tenemos que parar y preguntarnos algunas cosas. Y yo creo que en ese sentido puede ser una oportunidad también. Muchísimas gracias. María Olga. Hola, hola. ¿Me escuchan? Sí. Te escuchamos, sí. Super. Bueno, me parece maravillosa esta oportunidad, por sobre todo porque tenía muchas ganas de preguntar esto y me dieron un pase gol. Así que voy a preguntar. Ya. Bueno, yo soy profe de filosofía y estos últimos años he estado trabajando en temas de evaluación cualitativa en particular, proyectos con escuelas de evaluación sin notas, sistemas de evaluación cualitativa, etc. Entonces, bueno, mi proyecto de tesis de magíster ahora está haciendo como una pregunta sobre cómo evaluamos los profes de filosofía, y está abierta en realidad a preguntarnos cómo hacemos coincidir la evaluación con la naturaleza de nuestra disciplina, que es tan particular. Entonces mi pregunta tiene que ver con eso, como yo creo, al igual que las personas con las que compartimos este espacio, que educar tiene que ver con la escucha, educar tiene que ver con el amor, educar tiene que ver con la justicia también. Por lo tanto, esto está reñido con el control, que es también lo que nos plantean siempre desde la visión más tradicional de la evaluación. O sea, yo tengo que tener el control de la situación, tengo que tener el control para poder tener un producto que va a ser la nota que me va a servir para certificar. Entonces, mi pregunta en realidad para ti es súper sencilla. ¿Cómo tú piensas o concibes la evaluación en filosofía? Y si crees que es posible evaluar sin control y evaluar en función de lo educativo. Ay, Ajá, quería decir algo. No, Igual tranquilo. igual es muy nada que ver con lo que dijo la amiga Olga, en verdad.
pero sí me quedaba de lo que tú habías dicho antes de eso y también un poco lo que decía Malena o lo que decía Sebastián. A mí me parece súper interesante el momento que vivimos precisamente porque creo que, como decía la Carlita también, estamos viendo como básicamente la intimidad de nuestras y nuestros estudiantes cuando prenden su cámara, cuando están ahí, entonces es una cuestión muy radical y de verdad que devela cuestiones que éramos incapaces de ver cuando estábamos de repente en la sala de clases presencial, porque ha sido también mucho más conmovedor como esto de no poder vernos, de no poder hacer las clases como lo teníamos pensado antes. Y yo creo que eso ha tenido una cuestión dentro de toda la catástrofe que es súper linda a propósito de la pregunta por los sentidos. Y a mí me llama mucho la atención y creo que una de las cosas que más me alegra de este momento, como si uno pudiese decir verdaderamente que algo le alegra, es que las preguntas que se están haciendo muchos profes, y al menos a mí lo que me ha tocado acompañar como profesora a otros profesores o en conversatorios en que he podido participar, la cuestión del vínculo es una cuestión fundamental para preguntarse ahora. ¿Cuál es el lazo que se está gestando? Y cómo quizás ese vínculo que antes teníamos en la clase presencial no nos hacía preguntarnos nada, digamos. Ahora estamos viendo que de ese vínculo depende la vida. Y ahí hay una cuestión que es muy radical y que mueve así la pedagogía en 360 grados y nos pone en otro lugar, porque efectivamente hay profesores que hoy día han elegido no evaluar más, y buscar otras formas de hacer otras cosas. Y evidentemente ahí yo creo que se abre un camino realmente por un sentido quizás más emancipador en la medida en que, no sé, hablábamos una vez con unos profes y nos preguntábamos por qué antes de esto nos importaba tanto la fecha de entrega del trabajo, por qué antes de esto nos importaba tanto la nota, o competir, o sacar mejores puntajes, y hoy día estamos aquí y nos damos cuenta de que todo eso nos da lo mismo. O sea, no importa, porque no importa realmente, lo que importa es que estemos bien, que estemos vivos. Entonces es una cuestión tan elemental ahora presente que es la vida, que yo creo que eso ha hecho como estremecer nuestra pega, y a mí me da la impresión que también tiene que ver con una cuestión como más rudimentaria, más de volver a lo básico, a lo elemental, a lo que realmente vale la pena, y creo que sin duda este es un momento que hay que tomar como una oportunidad para no volver precisamente a replicar esas subordinaciones que nos hacían tanto daño. Yo creo que como paréntesis largo ya y tremendamente doloroso en los países que vivimos, tiene que llevarnos a pensar esas cosas más que cualquier otra, digamos, más. Y los profes están haciendo eso, tratando de mantener un vínculo para que sus estudiantes no se sientan solos, para que sus estudiantes puedan comunicarles si están pasando hambre, si tienen alguna necesidad, y creo que ya muy poco de si es filosofía, matemática, literatura o arte, entonces ahí creo que hay una cuestión muy estremecedora, muy del temblor que pasa en la educación, y creo que sin duda una cuestión que no nos debería dejar iguales que antes, entonces me parece que hay una cuestión interesante. Súper, gracias Rosario. Creo que Jimé quería añadir algo antes de devolverle la pelota para el pase gol que le dio María. Jimé está sin audio. Ahora estoy sin audio. Ahora ¿Ahora sí? Ya. No, que había un mensaje para ti que dice, voy a tratar de traducirlo, dice, agradecido por el acceso a esta belleza, a la belleza de esta discusión, un admirador del trabajo y de la poesía del profesor Walter Cohen, Marcelo de Recife. Para ti, Iván. Muchas gracias, Marcelo. Muchas gracias. Obrigado, Marcelo. Un poco de belleza en esta pandemia. Gracias, Jimena. Gracias también, Rosario, María Olga. Sí, Rosario, sí es cierto lo que dices, es curioso, ¿no? Es paradójico, porque es un momento en que estamos a distancia, sin los cuerpos, y parece que paradójicamente algunas cosas nos han aproximado, o nos han hecho como darnos cuenta de que estábamos en una posición alejada. Yo también acuerdo que este momento puede ser una oportunidad
aunque claro que las fuerzas que quieren que este momento sea un refuerzo de todo lo desastroso que era son muy fuertes y tienen las armas y tienen el dinero. Pero yo creo que es importante lo que dices, de que lo que decía Sebastián, Malena, de que es una gran oportunidad para hacerse preguntas por las preguntas de verdad, digamos, por el sentido de lo que hacemos, porque claro, como has dicho, o sea, es que nos hemos también dado cuenta de lo precario de la vida, yo diría así, como de nuestra condición infantil en un sentido, ¿no? de que estamos ahí de la vida, pero también ahí de la muerte. O sea que es un detalle y una suerte la que nos mantiene vivos y la que nos da el privilegio de poder estar aquí, pero en cualquier momento otro detalle nos lleva para otro lado. Y entonces eso tal vez nos ha como mostrado la importancia de volver, yo diría casi a lo que nos llevó a estudiar filosofía, a querer darle sentido al mundo, entenderlo, y preguntarnos de qué otra manera podría ser. Y entonces yo creo que eso, cuestiones como la evaluación, en algún sentido, se ven como, yo creo que resituadas, porque evaluar es como una actividad, digamos, posterior. O sea, es una actividad que supone preguntarse qué es lo que quiero evaluar, para qué estoy evaluando, por qué evalúo. Entonces yo creo que todas esas preguntas son como anteriores y en este momento se nos han vuelto más necesarias que las preguntas que nos hacíamos antes, cómo evaluar, o si era cualitativo, cuantitativo, o de qué modo, de qué manera una evaluación cualitativa. O sea, eran preguntas más por el camino, por los instrumentos, y yo creo que ahora se nos han aparecido más preguntas por el sentido y por el fundamento, y entonces yo creo que tus preguntas, María, Olga, de la evaluación en filosofía, es como una cuestión gigante que presupone esas otras preguntas muy grandes de qué es lo que entendemos por filosofía, de qué es lo que entendemos por educación también, porque claro que en los sistemas educativos la evaluación no es una cosa que podamos decidir nosotros, sino que es algo que se nos impone. Pero en ese dar valor, que evaluar en principio es eso, ¿no? Dar valor. ¿A qué es lo que le estamos dando valor? Y cuáles son los sentidos que hacen que algo sea valioso o no valioso para nosotros. Y en ese sentido yo creo que es una gran oportunidad, porque si la filosofía, como vos decías, tiene que ver con el amor, con el cuidado y con la escucha, bueno, entonces habrá que evaluar el cuidado, el amor y la escucha. Y esas cosas no es tan fácil evaluarlas, valorarlas, y en función de qué. Entonces yo creo que toda esa reconfiguración de lo que hacemos en nombre de la filosofía nos lleva necesariamente a una reconfiguración de lo que hacemos en nombre de la evaluación. Y ojalá puedas en tu tesis dar lugar a ese cuestionamiento radical de lo que es hoy evaluar y por qué lo hacemos y para qué lo hacemos. Y el lugar que le damos a los que estamos evaluando también. O sea, ojalá la pandemia también te dé una oportunidad a vos de resituar el sentido de lo que estás investigando, de lo que estás preguntando. Muchísimas gracias nuevamente. Tenemos a Camila, a Leandro y a Claudio. Camila. Buenísimo.
Ya, muchas gracias por el pase. Buenas noches a todos, a todas. Gracias a Walter por esta hermosa reunión y a Reprofit por organizarla. Primero me gustaría comenzar mi intervención compartiendo un poco mi experiencia. Yo soy profesora egresada hace muy poco, soy joven en esto de la experiencia de enseñar la filosofía, no mucha experiencia, incluso este era mi primer año en donde esperaba con ansias estar desarrollándome en el aula, estar ahí con la corporalidad con mis estudiantes, cosa que no se pudo hacer, y en solo 2 semanas de empezado el año escolar se cortaron las clases, entonces tuve ese pequeño tiempo para generar ese vínculo que ustedes, bueno, los que tienen experiencia saben que en 2 semanas poco se puede generar un lazo afectivo con los estudiantes. Entonces, bueno, sucedió esto de la pandemia, se cancelan clases y yo me encuentro en esta situación de intentar acercarme a mis estudiantes, de intentar de repente buscar esa reunión para llevar a cabo la relación de enseñanza-aprendizaje, potenciando igual su actividad y que sean protagonistas activos de su aprendizaje, potenciando quizás a lo mejor el diálogo, una escucha también de mi parte. En eso es lo que me he enfocado en mis clases online, pero me encuentro lamentablemente, y ya lo han podido evidenciar mis colegas, que existe un cierto dejo y un cierto sinsentido de los estudiantes que al no tener ningún tipo de exigencia, que no tener algún tipo de nota, se resguardan entonces como en estas relaciones de poder, en donde siempre hay un profesor que indica lo que se tiene que hacer, que guía, que transmite, que ofrece las respuestas a todas las preguntas. Entonces esa costumbre tan arraigada en estudiantes, sobre todo en estudiantes de media, porque filosofía le hacemos estudiantes ya que están por finalizar su educación media, ya adolescentes de 17, 18 años, en ellos ya está como muy incorporado esto de su pasividad en el aprendizaje. Entonces, la pregunta en más concreto es cómo, o si es posible, en verdad, cambiar esta pasividad en los estudiantes en estos contextos de pandemia, invitándoles a que piensen en el propio sentido de su formación, independiente sea la filosofía o en su formación como personal. Esa es como una inquietud que muchas gracias por dejarme compartirla. Es bacán poder compartir con colegas de filosofía estas inquietudes, así que gracias por la palabra. Gracias a ti, Camila, muchas gracias. Leandro, Claudio, Brenda, y luego dice Nicolás. Pido palabra, es cortito. Adelante, Leandro. Gracias. Agradecer la presencia ahí del profe. Ah, bueno, igual todo lo que ha dicho me ha dejado bastante como introspectivo. Qué bueno. Cuestión que no soy. Bueno, me interesa igual comentar un poco acerca de cómo hoy día en Chile al menos se está hablando mucho de la contención a propósito de la situación que vivimos. Los profesores como encargados de la contención. Entonces, en ese sentido pensaba a propósito de los comentarios que se hacían acerca de cómo hoy día la muerte se vuelve mucho más presente de lo que normalmente está en casi todas partes. Y cómo normalmente la muerte se ve como un tabú. En casi todos los contextos en los que uno se desarrolla, la muerte pareciera ser un tema del que no se habla, y que muchas veces la filosofía sí habla mucho de la muerte, o algunas filosofías hablan mucho de la muerte, ¿cierto? Por ejemplo, pienso en autores como Heidegger, ¿cierto? Que se preguntan por la muerte, por el tiempo, y pensaba hoy día, por ejemplo, cómo se habla de la necropolítica, cómo la administración de la muerte se ha vuelto como un tema del que cualquiera podría referirse, cómo se cuentan muertos como si se estuvieran contando cualquier cosa, ovejas, no sé,
cómo se está administrando hoy día la muerte y cómo hoy día nos hacemos cargo de la muerte en nuestros espacios de educación. Entonces pensaba a propósito de esto en qué disciplinas abordan la muerte desde el pensamiento más como riguroso, y por ejemplo hoy día se habla de la tanatología. Hace poco estuve leyendo una tesis doctoral de una autora que se refería a cómo la tanatología podría hoy día hablar algo que podría interesar al currículum de la escuela. Entonces pensaba, ¿cómo si es que hoy día podría hacerse eso? Y respecto a eso, pensaba en la filosofía de izquierda, en la filosofía marxista. No, obviamente no pienso que toda la filosofía de izquierda sea marxista, pero pensaba en esa filosofía, la filosofía marxista precisamente, cómo no se hace cargo a veces de problemas como la muerte, que como que se dan como por obvio, se dan como por sentados, como si a nadie realmente le importara mucho, y como que fuera algo que en realidad no es tan importante como la economía, por ejemplo, o como la explotación. Entonces, a propósito de eso, quería comentar que todo este encuentro del día de hoy me ha generado una sensación como bastante melancólica, y pensaba a propósito, volviendo un poco a la contención de esa melancolía, un poco el derecho a la tristeza que uno puede tener y cómo la tristeza se desplaza de los sentimientos de los estudiantes como si fuera algo que hay que abolir en cualquier caso. Entonces pensaba a propósito de eso, cómo la tristeza es necesaria y cómo se trabajan hoy día los sentimientos en la escuela, es algo que nosotros no nos enseñan en la universidad. Entonces, en ese sentido quería yo leer un poema. Yo como profe de lenguaje y no de filosofía, me gusta la filosofía, pero también me gusta la poesía. Quería leerle un poema de Vallejo, que todo el rato he estado pensando como en Vallejo. Se llama Sauce, lo abría así como al azar. Dice: lirismo de invierno, rumor de crespones, cuando ya se acerca la pronta partida, agorera voces de tristes canciones, que en la tarde rezan una despedida, visión del entierro de mis ilusiones, en la propia tumba de mortal herida, caridad verónica de ignotas regiones, donde a precio de éter se pierde la vida. Cerca de la aurora partiré llorando, y mientras mis años se vayan curvando, curvará a guadañas mi ruta veloz, y ante fríos óleos de luna muriente, con timbres de aceros, en tierra indolente, cavarán los perros, aullando un adiós. Eso quería comentar yo. Muchas gracias, bien bonito, muchas gracias. Hermoso poema. Gracias. Muchísimas gracias, Leo. Walter, tengo varias palabras, no sé si tú me detienes cuando quieras. Vamos tengo 4 aún. Si me quieres interrumpir no hay problema. Claudio, por favor. Ya. ¿Se escucha bien? Sí, verdad, sí. Ya. Primero, saludos a todas, a todos, pero sobre todo destacar lo que he escuchado y lo grato que ha sido escuchar que la experiencia que viven colegas es muy parecida a la que yo estoy viviendo como profesor de filosofía también, en esta situación que es una situación totalmente extraordinaria. Y también agradecer a Walter, yo no lo conocía, no había estado en su presencia ni frente a un texto, y ha sido muy grato escucharlo, y además que refuerza lo que yo entiendo por educación, que la educación debe ser un fin en sí mismo y no un medio, como le había dicho antes. Después de eso, retomar lo que había dicho una compañera antes, yo quisiera partir por un dato, una anécdota con una alumna. Yo trabajo en un colegio muy vulnerable. ¿Un colegio? Vulnerable, con alta vulnerabilidad, con alumnos que el 10% tiene computador y el 90% no tiene computador, y que es algo que extrañamente no se ha tocado en esta ocasión, que hay una cantidad de gente que no tiene acceso a internet ni tampoco computación. Pero la cosa es la siguiente: sucede que una niña, una alumna muy brillante, ella, que tiene una familia muy disfuncional, yo me comuniqué por fin con ella hoy día, y ella está con depresión porque ella
venía con un envión para que le fuera bien en la prueba, la PSU, y estudiar Derecho. ¿Sí? Ahora tiene que dar la prueba de transición, y esto, ojo, que lo está exigiendo el Mineduc, que se inscriba a los alumnos para rendir esta prueba. Lo que nos dice que están haciendo todo el protocolo para que esto parezca que va a seguir igual. ¿Sí? Ahora, lo preocupante para mí es que esta niña, después de 16, 17 años, con su experiencia cuesta familiar y también con lo que se le ha entregado en el colegio, llegue a esta situación que ella no lo merece. Ahora, en eso quiero retomar lo que es la educación en Chile y en la mayoría de los países de Occidente, que es una educación para producir, valga la palabra, productos que sean funcionales para una sociedad. ¿Cómo se llama esa niña, Claudio? Ella se llama Rachel Ibarra. Rachel Ibarra, claro. Y mi experiencia con este colegio, cuando yo tengo 20 y tantos años, casi 30 años en filosofía, yo he llegado a este colegio y he entendido que la filosofía debe estar al servicio no de la filosofía, sino que de la integridad de los alumnos. Y yo, al escucharlo a ustedes, yo creo que es improductivo y no debe suceder hablar de educación en general hoy, cuando el tema es la pandemia en que estamos viviendo, y que nos haga reflexionar acerca del sentido de la educación, el sentido del profesor, el sentido que debe tener un alumno, ¿sí? Y cómo en nuestro tiempo y en lo que ha pasado, la educación ha estado siempre a la cola y tirado por un sistema que nos impone qué es lo que debemos hacer en educación. Y una educación cuantitativa. Y frente a eso, mi pregunta es, ¿qué debemos hacer nosotros como profesores de filosofía, desde la educación también, para tratar de que la educación deje de ser un carro tirado por los sistemas políticos? Eso es, Walter, se le agradece por lo que escuché de todas las compañeras, que a todos les vaya bien. Gracias. Gracias a usted, Claudio. ¿Hacemos una tandita ahora o seguimos? Sí, yo creo que hagamos una breve reflexión para que no se nos corte, y le damos la palabra de inmediato a quienes tienen la manita arriba. Muchas gracias por esperar. Bueno, gracias. Está la pregunta de Camila, joven profesora. Que frustrante debe ser, ¿verdad? Estar esperando tanto tiempo para enseñar y enseñas 1 o 2 semanas y ya no puedes seguir. Es realmente una situación lamentable en ese sentido. Y Camila hace unas preguntas. Ella está muy preocupada y como se la nota así como quejosa de esas, ella dice, costumbres arraigadas en los estudiantes. Y después dice pasividad en el aprendizaje de los estudiantes. Y a mí me gustaría preguntarme con Camila, ¿de dónde le parece que los alumnos han sacado esa pasividad en el aprendizaje o esas costumbres arraigadas así de interesarse por las cosas que tienen nota y no por las que no la tienen? O sea, yo creo que cuando nos pasa esto de que los estudiantes no son los estudiantes que nos gustaría que fueran, o no ocupan el lugar de estudiante como a nosotros nos parece que lo deberían ocupar. Yo creo que también es interesante ahí, es más fácil enseguida juzgar y echar la culpa a los otros, o decir, bueno, el problema son estos, o el problema son los estudiantes, o el problema es el sistema, o el problema es las condiciones de trabajo, o el problema... Y no es que esas cosas no sean ciertas, pero yo creo que es más interesante cuando nosotros volvemos la pregunta sobre nosotros y no la descargamos en nosotros. O sea, ¿qué será que
que tenemos que ver los profesores de filosofía y de otras disciplinas y el sistema educativo para que los estudiantes se posicionen de la manera que se posicionen. O sea, porque yo creo que la pasividad no es algo que le guste a nadie. Si alguien se comporta pasivamente, en general es en reacción a no poder comportarse activamente. Cualquiera de nosotros yo creo que le gustaría poder participar y relacionarse activamente con su vida. Si no lo hace es porque siente que o algo lo impide, o no va a ser escuchado, o no va a hacer ninguna diferencia, o cuando diga algo se van a reír, o lo van a ridiculizar, o lo van a... Entonces, claro, Camila debe estar pensando, ¿y yo qué tengo que ver con todo eso si 2 semanas nomás estuve dando clases? Entonces, no te quiero decir que vos tengas que ver con eso, pero sí te quiero decir que tal vez sea interesante, no tanto que condenes o que juzgues o que hagas un juicio de valor sobre los estudiantes a partir de cómo ellos se manifiestan, sino más bien que trates de entender a qué están respondiendo con eso y qué otras cosas vos podrías ofrecer si querés que respondan de otra manera. O sea, cómo se te ocurriría que vos podrías cambiar el juego, las reglas del juego, de qué manera. Probar para ver si conseguís otra reacción. O qué se te ocurre que sería interesante ofrecer para no generar las respuestas que estás generando. O sea, a lo mejor generando esas respuestas no estás como reproduciendo una lógica que estaría bueno que desde el inicio la cuestiones y la problematices. Y bueno, agradecer el poema de Leandro, que es bien interesante, y también las palabras de esa palabra contención, esa palabra muerte, ese derecho a la tristeza que ha dicho. Saben que aquí en Brasil hay una fama que dice que el tango es triste y el samba es alegre. Sin embargo, hay un samba que dice, tristeza no tiene fin, felicidad sí. Tristeza no tiene fin, felicidad sí. Marcelo, que está por ahí, no me dejar mentir. O sea que la tristeza es un componente esencial de la alegría, no es que se le opone. O sea, se le opone en un nivel muy primero, pero no hay alegría que no esconda una gran tristeza, ni tristezas profundas que no puedan dar lugar a una gran alegría. O sea, sí, yo estoy muy de acuerdo con esa reivindicación y de la melancolía. Es como, si no, sería como ocultar una dimensión fundamental de la existencia, sería como perderse. Es muy, muy, muy profundo, interesante, bonito poder experimentar la tristeza cuando tenemos derecho a ella, cuando en un momento como hoy, que hay tanta muerte y tanta desigualdad y tanta injusticia. Y eso no significa que, al contrario, si la negamos, después cualquier alegría que venga va a ser muy banal, muy superficial. Y bueno, y Claudio también nos ha hecho mirar para las cuestiones fundamentales con el ejemplo de Rachel, que sí, que aquí es lo mismo, ¿no? O sea, los sistemas educativos parece que buscan siempre profundizar la perversidad, la ausencia de sentido. Y duele eso cuando se trata de historias de vida que son bonitas, que han superado muchos obstáculos, muchas barreras, ya que quien mencionó la contención fue Leandro, que dijo que se nos pide contener. Pero sí, la filosofía, yo creo que usted dice no debe estar al servicio de la filosofía. Eso es bien bonito, ¿verdad? Yo creo que me ha gustado mucho escuchar eso, que a veces perdemos de vista. O sea, nos parece que la filosofía es un fin en sí mismo, o que
o que todo debe estar al servicio de la filosofía, y nos olvidamos de las condiciones, de que la filosofía vale la pena si trae un poco de esperanza, un poco de alegría, un poco de amor, un poco de oportunidad, un poco de posibilidades, un poco de fuerza, un poco de ánimo para sobrellevar momentos que pueden ser muy dolorosos, muy tremendos como el que estamos viviendo. Entonces, la filosofía en sí mismo yo creo que no tiene ningún valor si no ayuda a vivir una vida más plena, más gestionadora, más vida, digamos, como que cada persona pueda pensarlo a su manera y en su contexto. Pero la filosofía es una forma de afecto, es una forma de sentimiento, es una forma de compartir un modo de estar en el mundo. Y si perdemos de vista esto en función de una teoría, de un sistema, o de un programa, o de lo que sea, no creo que sea un servicio a la propia filosofía. O sea, yo creo que la propia filosofía merece algo diferente que ella misma, que la pongamos al servicio de la vida, en particular cuando, como ahora, la vida está tan amenazada, y sobre todo las vidas más frágiles. Entonces, que la filosofía sea una compañera de Rachel para seguir, para encontrar sentido, para no desistir, para pensar que lo que ella tiene para vivir vale la pena, y más allá de las condiciones que un sistema le otorga, vale la pena que no desista, que siga y que dé pelea. Gracias, Claudio. Marcelo, o samba é triste ou é alegre, ou ele tem um pouco dos dois? Tristeza não tem fim, felicidade sim. Muchas gracias, Walter. Le voy a dar la palabra a Brenda, Nicolás, Malena, Seba, y ahí los dejamos descansar. Buenísimo. Adelante, Brenda, por favor. Bueno, pues saludos y gracias a todos por este espacio, por esta escucha, por todas sus aportaciones. Gracias, Walter, por siempre contribuir a nuestro crecimiento. Particularmente, bueno, tenía algunas preguntas, pero ya se me cayeron, sobre todo con esta última participación, que pues me gustaría entonces nada más hacer una conclusión personal de lo que está significando esta experiencia, que finalmente ha sido dolorosa para todos los pueblos, para todas nuestras vidas particulares, pero también creo que es una posibilidad que tendríamos que agradecerle a la vida o a lo que sea, porque nos está obligando a voltear a ver todo aquello que habíamos olvidado, ¿no? Todo aquello que es sustancial para nuestra vida como seres humanos, para nuestra relación, pero que habíamos dejado por supuesta o habíamos dejado en el olvido, y vemos cuánto la necesitamos ahorita, ¿no? Cuánto necesitamos el ser sensibles, el escucharnos, el ser comprendidos, y sobre todo la expresión de la sensibilidad. Y en este mismo sentido se está haciendo énfasis en, bueno, cómo la filosofía puede ser el instrumento para resurgir ante toda esta, podríamos decir, crisis o situación dolorosa de la vida. Pero creo que también un potencial muy grande está para el arte, ¿no? Ahorita que Walter comentaba la canción, y bueno, también el compañero sobre la poesía, podemos ver cómo dentro del arte también podemos encontrar el refugio, incluso también la posibilidad de expresar y de tener nuevas creatividades que son indispensables, porque sabemos que ya no podemos volver a lo mismo. O sea, la filosofía nos invita a cuestionar, en efecto,
y el arte nos da las herramientas para crear. Y creo que en este sentido es una invitación de la pandemia a que volvamos a lo infantil, como lo menciona Walter, y no necesariamente por la condición de edad, sino a esa infantilidad que tiene confianza en sus preguntas, pero también en su capacidad creativa. O sea, lo infantil es tanto filosófico como artístico. Y bueno, creo que si tendríamos que regresar a las escuelas, tendrían que replantear sus contenidos, y como vemos que ya la ciencia no es lo único que responde, encontrar en la filosofía y en el arte ya no como teorías, sino como disciplinas que nos permitan recuperarnos como seres humanos. Es todo, muchas gracias. Gracias a vos, Brenda. Gracias a ti, Brenda. Adelante, Nicolás. Bien. Hola, profesor. Hola, Nicolás. Hola a todas y todos. Bueno, no he podido alcanzar a escuchar toda la conversación, pero me metí como hace ya un ratito y me gustó mucho el tono que se está dando y por eso quería como compartir un pensamiento. Muy a propósito de lo que señalaba Rosario, de lo del vínculo pedagógico. Claro, a mí me pasa que yo volví a hacer clase hace poco y claro, y como volver al acto pedagógico sin la sala, sin la prescripción curricular rígida, sin la presión de las calificaciones semestrales, sin las reglas de convivencia, sin ese trato directo de interacción que es súper importante a la hora de educar. Al parecer, el único punto como que se sostiene y que sigue creciendo y que como que yo creo como que sostiene la relación pedagógica actualmente es el vínculo que uno logra establecer con la y los estudiantes, que es un vínculo que va más allá de lo racional, tiene que ver con un tema muy humano, como de reconocimiento entre seres humanos, como muy, muy bonito por lo menos, y que involucra la subjetividad, involucra los afectos, las emociones, las preocupaciones compartidas, las historias que cada uno tiene. Entonces, como que algo pasa que cuando sacamos todos estos factores, el vínculo sigue estando ahí y el vínculo sigue creciendo. Y eso a mí me ha llamado mucho la atención como de volver a hacer clase y el darme cuenta de que aquello que yo más disfrutaba cuando hacía clase no se ha perdido, incluso en las condiciones actuales. Entonces, claro, el cómo nos sentimos, cómo percibimos, cómo pensamos, nuestro continuo mental y finalmente el continuo mental de los estudiantes y cómo se conectan, trasciende lo físico y se puede expresar en la virtualidad. Y eso encuentro que es una enseñanza muy grande. Y a propósito de esto, me pasó que estábamos hablando con la y los estudiantes acerca, bueno, de los objetivos de aprendizaje, el tema del currículum, y salió mucho el tema de las actitudes, de lo valórico, un poco como lo que compartíamos y lo que ellos muy bien hacían ver, es que el autoconocimiento, todo lo que es la formación ética, el desarrollo personal, el amor por la vida, por los otros, por todos los seres sintientes, que es algo que es muy propio de las nuevas generaciones. Y que nosotros, por ejemplo, yo que tengo 33, cuando yo tenía la de ellos era un tema bastante lejano, entonces como que la juventud tiene todo un tema como el reconocimiento de todas las formas de vida muy avanzado en relación a lo que teníamos nosotros, bueno, cuando éramos más chicos. Y claro, y lo relevan como muchas actitudes, formaciones valóricas que son fundamentales para este siglo que se está abriendo. O sea, la pandemia es un inicio de un nuevo siglo, con todas las cosas buenas que eso carga y con todas las cosas malas que eso va a cargar también. Entonces, frente a esa relevancia como de la actitudinal, una estudiante hace la pregunta de, bueno, ¿y cómo enseñamos esto? ¿Cómo nosotros desde la filosofía podemos hacernos cargo de esa enseñanza que es tan importante y que uno mismo a veces como profesor o profesora no lo tiene tan resuelto? Porque es un camino personal muy profundo, de mucho bagaje como de reflexión introspectiva, de reconocimiento de emociones. Y claro, y a mí mi respuesta intuitiva es con el modelamiento, de uno a partir del vínculo que establece con los estudiantes, modelar en el fondo que uno también está creciendo en autoconocimiento, en valores, y un poco como mostrarte que es un camino constante y que compartimos esa ruta ya seas estudiante o profesor, da lo mismo, porque todos los seres humanos estamos en esa. Entonces quería preguntarle cómo podemos avanzar hacia allá, como usted con su experiencia, con los estudios que tiene, cómo podemos avanzar hacia esta formación que yo creo que hace fundamental para el siglo que se nos está abriendo ahora. Eso. Gracias, Nicolás. Malena, por favor.
Malena, no te escuchamos bien. Te voy a reactivar el audio a ver si ahora quizá. Ahora. ¿Sí ustedes la escuchan? No, yo no la escucho. No sé si solo... Quería volver a agradecer. Ahora sí. ¿Ahora se escucha? Que quería volver a agradecer este rato compartido, que no sé si voy a ser capaz de hilar todas las preguntas que me surgen a partir de escuchar a otros docentes hablando de esta situación que estamos atravesando. Sí que me quedo con algo que dijo la compañera que está trabajando en su tesis de evaluación, y ella dice, ese vínculo tiene que ver con la vida. Esa frase a mí me pegó un montón, ¿no? Digo, la educación es un vínculo que tiene que ver con la vida, y me pregunté yo, ¿no? ¿Cuándo había dejado de serlo? Siendo un vínculo entre seres humanos, ¿cuándo había dejado de ser un vínculo con la vida? Y entonces me preguntaba si no, un poco lo que decía Nicolás recién, ¿no? Si no será este el tiempo de empoderar los sentimientos, de compartirlos, si el aprendizaje no tendrá que ver con eso. Y me quedé pensando también en, perdón que hile todo, Leandro hablaba sobre la muerte, hay dos filósofos que están trabajando sobre la muerte, Walter, no me dejes mentir, Ángel Alonso Salas y Gustavo Martins trabajan eso. Y pensaba también que muchas veces nos ponemos en el lugar, el problema que estamos teniendo los docentes es que nos hicieron creer que el problema estaba en nuestros alumnos. Y somos todos seres humanos y estamos todos atravesando esto con todas nuestras debilidades y vulnerabilidad. Así que habría que asumirlas, en principio me parece a mí que sería como bueno eso. Y por ahí Camila, yo lo que noto en Camila es esta impotencia, y digo, bueno, ¿no será que los estudiantes y las estudiantes ya entendieron de qué trata esto? Y el cachetazo nos lo están queriendo dar a nosotros, nos están queriendo correr del lugar ese cómodo en el que nos habitábamos como docentes. Yo le pregunto también a Claudio respecto a todo esto que vengo diciendo, si no será este precisamente el momento para como docentes dar un cimbronazo y posicionarnos y decir, bueno, miren, todo esto que están planteando como educación no son las evaluaciones, no son los exámenes de admisión, no son los puntos que se suman, no entiendo muy bien el sistema de Chile, imagino que es parecido al americano, ¿verdad? Que van haciendo como créditos. ¿Es así? Yo no conozco el americano, ¿Ro? No, porque hay una cuestión, las notas, el conjunto de las notas de la secundaria son un puntaje para entrar a la universidad, además de una prueba. Claro. Ah, ya, acá es un puntaje, claro. Claro, bueno, en el sentido ese, digo, capaz que es el momento de dar el cimbronazo y replantear todo, ¿no? Pero bueno, nos tenemos que posicionar políticamente también para hacerlo. Yo sé que están haciendo un trabajo inmenso como sociedad, y lamenté no estar en Chile con Walter en diciembre para ver eso ahí en las plazas, ¿no? Pero digo, no sé, me parece que es una oportunidad para corrernos, o de hecho que nos están corriendo, y aprovecharla. Muchas gracias, Malena. Oiga, un paréntesis ya que aludió Malena, se le agradece, y yo también creo lo mismo. Yo lo que expuse delante y dije que la educación no es tema hoy, la educación como un tema general, sino lo que está sucediendo hoy día, y realmente creo que es la oportunidad para ver y saber cuánto calzamos, cuánto medimos, y que esto no debe ser desaprovechado. Estoy absolutamente de acuerdo contigo, Malena. Gracias. Gracias, Claudio. Seba, y cerramos con Ruth. Adelante, colega. Bueno, me ha gustado mucho el tinte que ha tomado la conversación. La verdad es que yo no tenía idea quién era Walter Cohan, lo siento. Lo vine a conocer ahora, y las citas que me No te pierdes nada, no te preocupes. Yo tampoco, yo no soy profesor de biología, soy profesor, o sea, de filosofía, soy profesor de biología,
Y bueno, cuando la chica que era Carlita, que hablaba sobre esta visión de los estudiantes, qué es lo que les motiva, qué no les motiva, cuál es su rol para el aprendizaje y todo eso, que a nosotros nos enseña en la universidad, como que tienes que olvidarte un poco, te vas olvidando un poco de eso, tienes como se dice, de construirte, porque la verdad es que, por lo menos en mi experiencia, es que cada vez, primero es muy importante el diálogo, como escucharlo, qué les va pasando con lo que tú le vas mostrando a ellos, qué cosas vas seleccionando de la disciplina que te enseñas, cómo tú te relacionas con esa disciplina y cómo ellos se van sintiendo en relación a eso. Yo también como sacarte esta visión de como que el profesor lo sabe todo, lo controla todo, porque no es verdad. Nosotros con suerte en estos momentos estamos tratando de vivir y los estudiantes están haciendo lo mismo. Entonces, como a partir de esos sentires que vas teniendo, conectarte con los estudiantes. Y por ejemplo, en el caso para que se interesen en mi asignatura, yo le hablo, por ejemplo, de por qué yo estudié lo que estudié, qué es lo que me motiva a hacer lo que hago. Por ejemplo, a mí de la biología me interesa mucho el área de la ecología, por qué pienso que la naturaleza es como algo perfecto. También quitarle un poco de que la naturaleza quizás exista sin nosotros, de cómo los ciclos naturales se van interrelacionando entre sí y posibilitan la vida, cómo nosotros nos vamos relacionando con otras formas de vida, porque es importante respetar esas formas de vida a propósito de los virus. Entonces, todo eso y esa conversación que se va generando va haciendo algo en ellos que nos permite poder entablar algún tipo de conversación y algún aprendizaje va a salir de eso. Entonces, y también como a partir de la construcción del conocimiento mismo hay distintas visiones que, por lo menos en la ciencia, es muy importante los errores, cómo ellos piensan los errores, por ejemplo, en su vida, qué les pasa con eso. Porque uno siempre castiga los errores, pero en realidad los errores son oportunidades de aprendizaje, y los errores han generado hitos científicos súper importantes, por lo menos en el área de la biología. Y bueno, y más que de hablar de las biologías, del conocimiento en sí, claro, cómo construimos aprendizaje significativo en torno a ese diálogo que vamos teniendo con el conocimiento, desde la biología, la matemática, el lenguaje, o lo que a ustedes les apasiona hacer, o convicciones que ustedes tengan, me imagino. Y bueno, por ejemplo, ¿por qué estoy aquí en este momento hablando con ustedes y por qué he seguido todas las conversaciones desde marzo? Porque encontré un espacio donde hay profesores que se atreven a pensar en una alternativa distinta a lo que yo habitualmente veo. Entonces, esa es la motivación, y eso debe ser la motivación que debe encontrar algún estudiante en su vida para aprender, y no estar necesariamente controlando, porque al parecer parece que nuestros estudiantes, si es que aprendían, era básicamente, exclusivamente por el control. Y me parece una falta de respeto eso que pretende hacer el ministerio de obligar a los profesores a ir a las casas de los estudiantes que no se están conectando. ¿Por qué tengo que violentar así una familia? ¿Tengo que violentar una situación que está ahí? Quizá el estudiante no tiene la necesidad y no se siente capacitado para aprender nada en este momento, y es totalmente válido. Entonces yo creo que es como, me parece que este espacio ha permitido como derribar como todos esos sentidos que nosotros teníamos como muy arraigados y que dábamos por hecho, y como lo decíamos, como atrevernos a pensar en algo distinto, como ahora yo tengo más esperanza de lo que tenía antes. Así que no, a pesar de toda la situación, yo creo que existen posibilidades, yo creo que existen formas de salir, y también es bueno expresar nuestros sentimientos, qué nos pasa a nosotros con esto, y también compartirlo con nuestros estudiantes. Y así se van generando lazos, desde el compartir, no desde esta visión del profesor que lo sabe todo, que va a enseñar, no necesariamente por esa visión. Yo creo que hay otras cosas más importantes. Eso. Muchísimas gracias, Seba. Me alegra saber que te sientes así, tú eres también un gran aporte para este espacio. Cerramos con Ruth. Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí, ya. Bueno, igual que Seba, agradecer el espacio, porque ese tiempo igual me sentía muy sola, que bueno, dije, estoy súper lejos, yo soy de Osorno, en poder hacer más el análisis metodológico que el teórico, porque ya está súper hecho. Y yo quisiera que por un momento nos planteáramos un análisis futuro, un escenario futuro, en el que supongamos, soñando, existe una generación de adolescentes o jóvenes que se liberaron. Por A se motiva porque dimos en el clavo con una metodología para liberar, o porque los chicos se aburrieron de nosotros o nosotras y se liberaron, por así decirlo. La cosa es que si pensamos ese escenario futuro, y estos chicos dicen, ya, pues tenemos que organizarnos, ¿dónde se van a ir a organizar y cómo se van a organizar?
y quiero plantear ahora volver al pasado, que es nuestro presente, y si acaso la pedagogía de la liberación viene a cuestionar la actual organización política que tiene la izquierda no parlamentaria, las comunidades militantes, incluso el sindicalismo clásico que existe en Chile. Y yo digo, si nosotros queremos ser los profesores que no estamos cuestionando todo esto, igual tenemos que empezar a romper nuestras cadenas. Y esto va muy en la onda de Hannah Arendt cuando dice, oye, cuando el mundo antiguo educa al mundo nuevo, estos nuevos chicos, volvemos a reproducir el mundo antiguo. Así que quiero igual dejar eso, agradecer igual el espacio, qué bueno que estemos en esto, yo llevo varias sesiones, pero tenía ganas de que nos cuestionáramos también eso. Muchísimas gracias. Gracias, Ruth. Muchísimas gracias. Marcelo me pide una breve intervención, viene de tan lejos que no lo podemos dejar afuera. Marcelo, por favor. No se escucha. No sé si quizás estás con audífonos, quizás si los sacas del computador. No. A ver, voy a... Agora está silenciado. Agora sim. Ok. Precisei tirar o fone de ouvido. Eu quero, na verdade, entrar aqui, né, para agradecer pelo ingresso, né, nesse debate, nessa conversa deliciosa. Eu hesitei demais em falar porque o meu espanhol é muito pobre e eu fiquei meio envergonhado, mas assim não resisti, né? Então, e da satisfação de rever o professor Walter Coan. A última vez que eu o vi foi lá no Centro de Educação da Universidade Federal de Pernambuco, no lançamento do livro em homenagem a Paulo Freire. E assim, para mim é uma satisfação enorme, é uma alegria revê-lo. O samba, professor Walter, aqui no Brasil, com o Bolsonaro, está cada vez mais tenebroso, né? E é preciso, através da educação, através da filosofia da educação e do pensamento profundo, um pensamento decolonial, obviamente, a gente assegurar que há pessoas na trincheira para resistir, né? Então, essa palavra e essas palavras que eu tinha a dizer, e assim reforçar minha gratidão. Eu estava até comentando no bate-papo, no chat, que em surgindo outras oportunidades eu gostaria muito de participar dessas reuniões. Eu fico com a câmera desativada, o microfone desligado, mas eu quero ouvir. Isso é muito gratificante. Muito obrigado. Muchísimas gracias, Marcelo. Qué bueno verte y qué bueno que estés. Walter, por favor. Sim, agradeço, obrigado Marcelo, agradezco a todas la participación, la presencia. Algunas cosas así, tu moderación, Rocío, también, siempre con una sonrisa, que es importante en estos momentos más que nunca. Algunas cosas que han dicho ahora interesantes, Brenda, que dijo al inicio, se me cayeron las preguntas que tenía. Es bonito eso, ¿no? De que se caigan las preguntas. No sé de dónde se han caído, dónde estaban, en qué armario, en qué mesa, en qué parte del cuerpo. Pero es bonito que se caigan las preguntas, sobre todo si vienen otras y encontrarnos sirve para que renovemos las preguntas y algunas se caigan y otras suban. Y también me gustó mucho lo que dijo Nicolás, que dijo que se animó a compartir un pensamiento porque le gustó el tono. Y es bonito eso, porque yo creo que enseñar tiene que ver, creo que con eso, con encontrar un tono, con propiciar un tono, con hacer sonar una cierta música. Brenda también habló del arte, de cómo la
lo filosófico y lo artístico se encuentran en la infancia, como el arte crea. Pero la filosofía yo creo que es una forma de arte. Cuando bien entendida, cuando bien practicada. O sea, porque es una forma de la sensibilidad. La filosofía es, como la propia palabra lo dice, es un sentimiento. Claro que tenemos una tradición horrible que ha separado el cuerpo de la mente, la razón y todas esas cosas que dicen algunos autodenominados filósofos que la filosofía no tiene nada que ver con el cuerpo, pero es justamente lo contrario. Y entonces es lindo sentir que, como Nicolás, que le gustó el tono y por eso se atrevió a compartir su pensamiento, porque significa que yo creo que estamos dentro de la filosofía, significa que estamos viviéndola, para usar la palabra de María Olga, que es tan importante también. Estamos dentro de la filosofía. La filosofía es un lugar también, un lugar donde se puede estar, que a muchos les incomoda y que muchos en nombre de la filosofía están afuera y usan mucho la palabra filosofía, pero es como una posibilidad de estar habitando el mundo de cierta manera. Entonces es bueno sentir que eso se comparte y gracias entonces, Nicolás, por compartir tu pensamiento, ¿no? Y tu pregunta también, ¿cómo enseñar esto? Esto es interesante también, ¿no? La filosofía es esto porque es algo que no es ni masculino ni femenino y que es indescriptible, que es algo que nos pasa, que nos atraviesa, que es como un camino. La palabra que usaste, modelar, no me gustó tanto, pero sí me gustó, creo, lo que quisiste decir, lo que yo quise escuchar a lo mejor, de que es algo que se aprende experimentándolo. O sea, si la filosofía tiene que ver con la escucha, cómo enseñar a escuchar si no es escuchando, si no es practicando, viviendo. Lo mismo las preguntas, ¿no? Cómo aprender a preguntar si no es preguntándose. Entonces, gracias, Nicolás. Marcelo también dijo una cosa interesante en realidad Malena dijo que Marcelo dijo algo interesante de la trinchera, de la resistencia, y Marcelo dijo algo muy interesante del samba y de dos maneras de estar, ¿no? De estar escuchando, que no es una manera pasiva. Escuchar es una actividad muy, muy importante, que necesitamos educar, porque necesitamos aprender a escuchar, necesitamos aprender a estar escuchando, que es una manera de estar, es una manera de habitar la educación, estar a la escucha, estar escuchando. Y escuchar, no sabemos qué, pero justamente hay que escuchar para saber qué precisamos escuchar. No hay otra manera de aprender eso que dentro del propio ejercicio de escucha. Y después Sebastián, también dijo una cosa bien bonita, ¿no? Me ha gustado el tinte que tiene la conversación. El tinte es como el tono. Vean que son todas palabras del arte, de la música, de la pintura, que corroboran un poco lo que decía Brenda, que la filosofía ojalá sea una forma de arte. Y también dijo una cosa bien interesante sobre los errores. Yo he trabajado mucho con la idea de errancia. A mí me gusta pensar al docente o a las docentes como un errante. Y como un errante en el doble sentido, de alguien que erra, porque como vos dijiste, Sebastián, los errores son súper importantes para aprender, sin errores no se aprende, o sea, qué bueno que erramos en ese sentido. Y también qué bueno que erramos en el sentido de andar viajando
con nuestros estudiantes sin anticipar los caminos o los sentidos del viaje. Es bueno que erremos en el sentido de que nos permitamos viajar de una forma en que justamente escuchando los sentidos emanen del propio viaje y no los anticipemos o los sepamos o creamos que la filosofía nos lo va a decir o la política educativa o la izquierda, como dijo después Ruth. Ruth dijo una cosa bien bonita, ¿no? Cómo romper las cadenas. Porque sí, yo creo que también es un momento en el que vemos claramente, mucho más claramente las cadenas que antes. El virus también hay que otorgarse lo que nos ha permitido ver más claramente lo que nos ata. Y Ruth también habló de la organización, de cómo nos organizamos. Y bueno, es un poco eso el sentido de estos encuentros, ¿verdad? De generar espacios de escucha. Y quién sabe, la organización sea parte del viaje, sea parte de la rancia. Y claro, el que viaja de verdad no sabe a dónde va a llegar. Porque si supiera, no viajaría. Así que también en eso tenemos que atrevernos a desprendernos un poco de los lugares que queremos viajar y abrirnos y confiar en nuestras compañías. Aquí hay muy buenas compañías, así que el viaje seguramente va a ser muy significativo y nos va a gustar mucho viajar. Así que les agradezco a ustedes por este viaje, de este tiempo. Ya estamos cerca de medianoche acá en Brasil, así que muchas gracias y hasta pronto. Gracias Marcelo, gracias Nicolás, Natalia, que estás por ahí en Chaco, ¿verdad Natalia? ¿Estás? Brenda, Sebastián, Rosario, Jimena, Rocío, María Olga, Augusto, tanto tiempo, Malena, Claudio. 2 páginas, ¿Sí? hay harto que leer. Hay 2 páginas, Camila, Carlita, a ver la otra. Valeria, Jorge, Alejandra, estás Alejandra. También mire, estás también, mirá, pero ustedes es una vergüenza que no pongan la cámara, ¿no van a poner la cámara un ratito? Isabel, Valeria, Maciel, Evelyn, María, Laura. Hola Alejandra, ¿cómo estás? Y yo ni sabía que estaban ahí, ves estas cosas de la doble pantalla. Muchas gracias, Walter. No sé si mis Gracias a ustedes. compañeras quieren decir algo antes de dejarte. Valeria de la Pampa. Está descubriendo a todas las personas que estaban. Recién ahora, sí. Sí, agradecerle a Walter por estar. No recuerdo bien si es la 12ª vez que nos reunimos ya de lunes 13 seguidos. 13ª vez, todos los lunes a esta misma hora. Qué Así bueno. que también aprovechamos de invitar a quienes están aquí hoy a que puedan unirse todos los lunes y por supuesto a Walter también estar. Creo que al principio cuando intentamos, como por todos los medios, que saliera la transmisión online de este encuentro, creo que la casualidad de que no saliera tenía que ver precisamente con este como tono de intimidad de conversación que se dio, que hubiese sido muy extraño si hubiese sido transmitida online. Así que creo que esa casualidad de que no resultara hizo también de este espacio un espacio tan cercano y tan vinculante también, a propósito que hablábamos con él. Así que nada, pues feliz, ya vamos al 14º, no sé si se dice así, quedan muy invitados y de más decir también, como a Walter principalmente por estar aquí hoy día, que también él ha sido todo este tiempo para nosotros un compañero de viaje. Así que muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. ¿Y me quiere añadir algo? No, muy contenta de volverme a reencontrar. Con Walter nos vimos en diciembre, en pleno estallido, y ahora de nuevo en esta pandemia. Y qué bueno que en realidad me hace replantear muchas cosas porque no podemos volver a ser los mismos después de esto. Y creo que tiene que salir algo mucho mejor. Y tu libro me ha acompañado y estoy leyéndolo muy contenta, así que
creo que eso me ayuda y me ilumina mucho, digamos, como para ver esta vuelta de tuerca que hay que hacer, porque efectivamente tenemos que hacer la educación distinta. Y en esa errancia de la que tú hablas y de la organización, invitar a todos los compañeros y compañeras de filosofía de Chile el día jueves a una asamblea, una reunión para que nos rearmemos, para que nos acompañemos en este proceso de ir armando red de profesores para ir trabajando en conjunto y a sumarse a este esfuerzo, porque en realidad yo creo que es súper importante no perder el vínculo que tiene estas posibilidades, a pesar de todo lo triste, tiene estas posibilidades bonitas de podernos juntar desde un montón de lugares distintos y de poder ir rearticulando la red y ir repensando qué queremos como docentes de filosofía para más adelante. Muchas gracias a ti nuevamente. Walter, ¿podrías aprovechar de invitarlos a todos y a todas a Brasil virtualmente en octubre? Cierto, sí. Me he dado cuenta ahora que yo puedo escribir aquí. Entonces les voy a invitar a varias cosas. Miren, en esto que estoy poniendo aquí es un coloquio que nosotros organizamos cada 2 años. En ese link que hay ahí. Es el 10º que va a hacer este año en octubre. En realidad estábamos con mucha ilusión porque hacemos cada 2 años, entonces íbamos a festejar 10 coloquios, 20 años de hacer los coloquios. Íbamos a hacer un encuentro también de profesores de filosofía de América Latina. Y bueno, decidimos que vamos a igual a hacer algo así remoto, online, como esto, o sea, de distintas maneras, pero vamos a hacer un encuentro. Y el encuentro exige que cada uno se inscriba con un pequeño ensayo. O sea, hemos querido un poco alterar esa lógica académica de quienes presentan trabajos, quienes van a escuchar, y quien sobre todo va a presentarse y no escucha, o quien está preocupado más por la formalidad. Entonces, vean esa página, porque hemos hecho una llamada bastante cuidada, y el sentido es un pequeño texto con el que cada uno se inscribe y todo el mundo se va a inscribir de la misma manera. O sea, no vamos a tener presentadores y oyentes, sino que vamos a tener textos que vamos a leer y comentar. Va a ser más un coloquio de estudio, de conversación y de escucha que de presentaciones, digamos. Y después les pongo también un link, otro parecido, que del mismo grupo. Yo trabajo en la Universidad del Estado de Río de Janeiro y tenemos un núcleo que se llama Núcleo de Estudios de Filosofía e Infancias, y publicamos libros. En esta época nos hemos puesto a publicar ensayos en la pandemia. Y los libros son todos gratuitos para bajarlos de ese site que están ahí. Hay en portugués, pero hay también en castellano. Y el miércoles, aprovecho para pasar ese anuncio, el miércoles 1 de julio, o sea, no este miércoles, sino en la semana que viene, vamos a presentar un libro de un profesor que, si ustedes han leído sobre didáctica de la filosofía en la Argentina, seguramente conocen, porque es una persona muy importante, que se llama Alejandro Cerletti, que ha escrito un libro que se llama Ensayos para una didáctica filosófica, imperdible. El miércoles 1 de julio a las 18:30 de Argentina, o sea, a las 17:30 de Chile, va a ser la presentación, y va a estar disponible para que bajen gratuitamente en ese sitio que está ahí, y visiten el sitio, porque hay varios libros de filosofía con niños y niños. Augusto, hay muchos libros, hay varias colecciones, incluso de nuestros congresos, las actas de congresos anteriores, y todo se baja gratuitamente. Entonces, aprovechen que vale la pena. Y si quieren, también paso o tú lo pasas, Rocío, después, el link para bajar gratis el libro de Paulo Freire en Claxo. Sí. Súper, ya, de acuerdo, Sí. vamos a colocar todo ahí en el evento, así que nada más que agradecer. Yo creo que, como todo acá, estoy emocionadísima. Hoy día vivimos un aspecto un poco doloroso, ¿cierto?, del aprendizaje, pero nos damos cuenta que ese dolor igual proviene en alguna medida del vínculo que tenemos, pues, con la vida, con la educación, con nuestros estudiantes. Así que
no lo podemos rechazar y tenemos la filosofía, como Walter mencionó, como una forma de afecto para vivenciarlo, para acompañarnos y para afrontarlo. Y como dijo Sebastián, salimos con más esperanza de la que entramos. Así es la actitud. Así que muchísimas gracias, Walter. A ustedes. A Valeria ahí que saludó en el chat, a todos quienes dejaron cariños, sus saludos. Esperamos que se vuelvan a unir. Y gracias, nada más que agregar. Muchísimas gracias, Walter. Que anda en las cabezas, en las bocas, que va encendiendo velas en un abrazo grande. Que están hablando alto en los bodegones, y están en el mercado, está con certeza. En la naturaleza será que será, que no tiene certeza ni nunca tendrá, lo que no tiene arreglo ni nunca tendrá, que no tiene tamaño.